capítulo 1, versículo 1. Dice así, vamos a darle lectura, en el nombre del Señor Jesucristo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta ahí, vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo una vez más recurrimos a su trono de gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor Dios Todopoderoso. Perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas, Señor. Habla en nuestras vidas, Señor, a través de la exposición de su palabra, que penetre en nuestros corazones, que traspase nuestros corazones, que dé alivio a nuestras almas, consuelo, paz en Cristo. Señor, ayúdanos. Ayúdame, Señor, a poder manifestar esta palabra con devoción, con amor, con compasión, Señor. Manifestarla como usted quiere que la manifieste, Señor. Edifica a su pueblo y su pueblo será edificado. Consuela a su pueblo y su pueblo será consolado, Señor. Que la mano poderosa de Jehová de los ejércitos se haga sentir en este lugar, se haga sentir a través de la exposición de su palabra. Y que Cristo sea glorificado en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia de Job es muy conocida dentro del contexto cristiano. Y hasta por contextos impíos muchas veces se hace mención de este hombre, Job. ¿Quién era Job? Job era un recto, un santo del Antiguo Testamento, un justo. Y como resultado de esa justicia o resultado de su servicio a Dios, Job también era próspero materialmente. Y la historia de Job se resalta o se caracteriza por mostrar a Job prosperado, luego pierde todo y luego tiene más de lo que tenía al inicio del libro. Entonces, en el día de hoy, hablando de Job, de la vida de Job, de la persona de Job, yo quiero hablar sobre un tema específico. Fracaso. Fracaso. Job era un hombre íntegro, recto, justo, santo, próspero. Pero en un instante de su vida, él pierde todo lo que tenía. Y se vio envuelto en un fiasco, en un fracaso. La historia relata que cuando los amigos de Job llegaron a visitarle, no le reconocieron. Tal era el fracaso de Job que era irreconocible. El fracaso de Job aquel fracaso se había apoderado de Job, que los amigos de él quedaron impactados, no fueron capaces de reconocer a Job por causa del fracaso. Fracaso. ¿Cómo definen los diccionarios la palabra fracaso? Una de las definiciones es la siguiente: malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. Segundo, suceso lastimoso, inopinado, inesperado,
y funesto. Tercero, caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Fracaso. 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 Tal vez muchos de los que están aquí o de los que van a oír estén así como Job, viviendo en fracaso, viviendo derrotados. A lo mejor su vida espiritual está estancada por causa de los fracasos. A lo mejor su vida emocional está estancada por causa del fracaso. Fracaso. A lo mejor hay una área de su vida que está fracasando, que impide que otra área prospere, avance, crezca y tenga éxito. Y si usted mira alrededor, una de las características de esta generación contemporánea, tecnológica, avanzada, apática, una de las características es el fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué suceden muchas veces los fracasos en esta generación sobre todo? Por el contexto sociológico, por la idiosincrasia de nuestro sistema, de nuestra sociedad, que nos insta a ser más que los demás, a plantearnos mayores objetivos que los que Dios nos plantea y no los alcanzamos, no llegamos, no conseguimos tener éxito en esos objetivos. Porque muchas veces esos objetivos están fuera de nuestro alcance y no son la voluntad de Dios. Y estamos fracasados. Tal vez esa sea su vida. Y hoy vamos a ver las áreas que fueron afectadas en la vida de Job. Las áreas que fueron afectadas en la vida de Job, las cuales le llevaron al fracaso. Al fracaso. Una área de la vida de Job comenzó a ser afectada. Otra área. Y Job de repente se ve hundido en fracaso. Todo lo que él quería, esperaba o tenía ideado en su mente que tales cosas iban a ocurrir, no ocurrieron, fallaron. Sin embargo, no obstante, pero más, había un propósito divino en ese fracaso de Job. Había un propósito. Pero vamos a ver las áreas que fueron afectadas en Job. Primera área que fue afectada en la vida de Job, el área material. Job 1, 13. El 3 al 17 dice así: Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espadas. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Job en un día perdió todos sus bienes materiales. Todo por lo que él
había luchado años de trabajo y de esfuerzo se fueron en un instante y él quedó en la ruina. Una crisis económica en la vida de Job. Imagínese usted, años, 5, 10, 20 años para construir una familia estable, casa, auto, una economía estable, trabajo, todo lo material, todo lo que usted pueda pensar, títulos, buenos trabajos, todo, en un instante desaparece, en un instante es consumido. Una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Otra cosa, lo material. Crisis económica, imagínese. De aquí consigue tener éxito acá, prosperidad esto otro, un préstamo, bien consigue un auto, una casa, otro préstamo, otra casa, todo. Viene el banco, viene la deuda, comienza a consumir, hay una inflación. El presupuesto baja, ya no tiene el mismo recurso. Los impuestos suben. Crisis económica. La casa, el banco empieza a pedir, vamos a embargar la casa. Imagínense. A lo mejor no va a pasar como Job, que vinieron los caldeos, destrucción, fuego, y perdió todo lo que tenía. A lo mejor no va a pasar como Job, pero puede ser el banco tomando posesión de su casa, el banco tomando posesión de su auto, su vida, sus bienes, pueden estar siendo consumidos, y su familia puede estar en una crisis financiera tan tremenda, tan fuerte, que su vida entra en fracaso, cabilbajo, lágrimas, depresión, fracaso. A lo mejor aquí, hoy, puede estar alguien ahí, como Job, o al borde de Job. Por todo lo que habían luchado materialmente, desapareció en un abrir y cerrar de ojos, por una mala inversión, por una estafa, un hecho inesperado. Imagínense, alguien se enfermó, nadie contaba con esa enfermedad. Hay que suplir, pagar. Enfermedad terminal. Y ya no tiene la misma estabilidad económica. Incluso usted puede que haya perdido todo, un sinnúmero de cosas, simplemente porque Dios lo quiso. Así de simple. Porque usted oró, Dios, saca de mi vida todo lo que intervenga en la salvación. Dios respondió, quitó el dinero, quitó el bien material, la estabilidad económica, la comodidad. La casa, el bien material de Job, los animales, el sustento, la crisis vino, no tenía el dinero. Y comienza ahí a afectar. La primera área que es afectada en la vida de Job, el área material. Material. A lo mejor esa crisis material que lo está llevando a usted o a usted al fracaso, a lo mejor es la voluntad de Dios para tratar su carácter, para ver cuánto ama a Dios. Fracaso material, fracaso. A lo mejor el fracaso de su vida es esta pura área, material. A lo mejor usted tiene
en todo lo demás bien, pero el área material. Y entonces, generalmente en el contexto cristiano hay mucha gente que en el área material, no estoy hablando de que sea pecado, que alguien que no tiene una buena estabilidad económica es por causa que pecó, que robó, por eso no prospera. No. ¿Sabe por qué muchas veces causa? Eso es por mala administración. Mala administración. A lo mejor la mala administración permite que sea un fracaso en el área material. Fracaso. Job tenía buena administración, pero en un día perdió todo. A lo mejor usted tiene buena administración, al igual que Job, pero por ABC de la vida pierde en un instante. Una mala inversión, una estafa. Inició un negocio con una persona equivocada, estafa. Está perdiendo. Fracaso en lo material. Segunda área. Vea lo que dice los versículos 18 y 19. Dice así: Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Segunda área que es afectada o que llevó a Job al fracaso, el área familiar. Job no perdió en un día solamente los bienes materiales, sino que también perdió a todos sus hijos. Lo más probable es que los hijos de Job fueron atrapados por un tornado. Perdió, fracaso Job, todos sus hijos. Pierde en un día, en un instante, en un par de segundos, perdió a todos sus hijos, toda su prole, toda su simiente. Perdió Job y entró en un fracaso, y entró en tristeza, depresión, trauma, crisis. Fue afectada el área económica, ahora es afectada el área familiar. Fracaso. A lo mejor usted, la causa de ese fracaso es por causa de la pérdida de un familiar, de un hijo. A lo mejor ese trauma, ese fracaso interno en todas las áreas de su vida es porque usted está sintiendo pena, tristeza, en sobremanera, más de lo normal, y está fracasando por causa de la pérdida de algún familiar, de algún conocido, de algún amigo. Puede que esté así como Job. Ahora déjeme decir algo. Usted no es el único. Job ya pasó eso. Ya pasó. El área familiar de Job fue afectada. Perdió a su hijo, imagínese. La gente que quiere tener hijo y no puede tener hijo. Y ahora imagínese este hombre que tuvo hijo y los pierde todos. En un instante, a lo mejor tenía proyección. A ver, ustedes van a ser mi heredero, tú vas a ser aquí, yo te voy a poner a este otro acá, tú vas a estudiar esto, tú esto otro aquí. Y a lo mejor tenía una proyección de vida. Los hijos decían: sí, yo quiero hacer esto, ya, yo te voy a ayudar, yo quiero hacer esto, yo te voy a ayudar, yo quiero estudiar esto, ya. A lo mejor tenía una proyección de vida Job junto a su familia, a sus hijos. Acabó en un instante. En un instante. Mueren todos, supuestamente llevados por un torbellino, un tornado. Y el área familiar de Job es afectada. Tal vez esa sea su área familiar. Job pierde a sus hijos. Tal vez la causa de ese fracaso, de esa tristeza, de ese trauma que
lleva ahí dentro que nadie a lo mejor más percibe, sea por causa de que sus familiares están perdidos sin Cristo. Job perdió a su hijo físicamente. Tal vez usted esté perdiendo a sus hijos espiritualmente. Tal vez usted esté perdiendo a su familia espiritualmente. Tal vez usted esté perdiendo a sus amigos conocidos espiritualmente. Tal vez ellos están a un paso de morir y si mueren hoy ellos van al infierno y hay un fracaso en su vida espiritual porque usted no los consigue guiar a Cristo. Tal vez esa sea la causa del trauma. Tal vez sea esa la causa de la crisis. Tal vez sea esa la causa que otras de las áreas de su vida no prosperan, no tienen éxito. ¿Por qué? Porque usted está en un fracaso espiritualmente con su familia. Porque no consigue guiarlos a Cristo. Porque no consigue ni siquiera iniciar una conversa para hablar de Cristo. Tal vez por eso a lo mejor que su vida está en fracaso. El área familiar es un caos. Sin Cristo. Sin la predicación del Evangelio. Tal vez sea eso. Tercera área. Job 2, 6 al 8 dice así. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Otra área que fue afectada en la vida de Job fue el área física, la salud. No se sabe específicamente cuál era la enfermedad de Job, pero esta le producía un extremo trauma físico. Estas úlceras podrían haber sido semejantes a las que tuvieron los egipcios. A tal punto llegó la aflicción de Job que acudió al lugar donde iban los leprosos, al montón de cenizas fuera de la ciudad, donde se rascaba las úlceras con un pedazo de tiesto, es decir, un pedazo de una vasija de barro, tal vez abriéndola para dejar salir el pus. Imaginen, ahí Job, el área física, enfermedad, fracaso, trauma, tristeza. No bastó el área material, no bastó el área familiar, ahora toca el área física de Job. Física, imagínense, úlceras, llagas, heridas, rascándose con un pedazo de barro de una vasija, brazo y sacándose el pus, sacando el pus, imaginen el dolor sin anestesia, sin analgésico. Ahí, reventando el pus. Tal vez a lo mejor alguno aquí está afligido por alguna enfermedad. Tal enfermedad está llevándolo al fracaso. A lo mejor no puede realizar su vida de forma cotidiana, normal. Y todo ha cambiado por causa de ¿qué? Esa enfermedad. A lo mejor antes de esa enfermedad usted tenía éxito en su vida espiritual. A lo mejor antes de esa enfermedad usted tenía victoria sobre el pecado. A lo mejor antes de esa enfermedad usted estaba bien emocionalmente. A lo mejor antes de esa enfermedad usted deseaba ministerio, deseaba dones, deseaba almas. Y a lo mejor hasta antes de esa enfermedad usted conseguía evangelizar y llevar almas a Cristo. Sin embargo, hoy, por causa de esa enfermedad, usted ha caído en un fracaso, estancamiento. No hay progreso, no hay avance. Y en vez de avanzar parece que está retrocediendo. Parece que todo lo que usted antes hizo antes de esa enfermedad,
parece que se desvanece como la neblina. Parece que simplemente fue un sueño. Parece que simplemente fue un déjà vu. Y pasó. La área de Job fue afectada. Ahí. Pus, esa enfermedad, ese cáncer, ese trauma que está ahí. Esa herida emocional que no lo deja avanzar. Está estancado, detenido, oprimido, fracasado. La salud. A lo mejor es aquel cáncer. Aquella enfermedad. Aquella enfermedad en la sangre. ¿Quién sabe? Sea cual sea la enfermedad, le está llevando a usted a un fracaso. Versículo 2, 9. El 9. Dice así. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Otra área que fue afectada en la vida de Job, el área matrimonial. La esposa de Job lo estaba motivando a pecar. Imagínense, qué ayuda idónea, qué mujer más idónea. Motivando a Job a pecar. La pérdida de los bienes materiales, la pérdida de los hijos y la pérdida de la salud estaban afectando el matrimonio de Job. Job estaba pasando por una crisis matrimonial. Job. Increíble. Si hay una área que es afectada, por ejemplo, si el área financiera es afectada, va a afectar el matrimonio. Si el área física es afectada, va a afectar el matrimonio. Si el área familiar, los hijos, todo es afectado, va a afectar al matrimonio. Una de las áreas más afectadas o que va a recibir consecuencias de los fracasos de otras áreas, siempre va a recibir el matrimonio. Siempre va a ser afectado. Estaba viendo un fracaso en la vida matrimonial de Job. Y asimismo está ocurriendo en la actualidad con muchas personas. Muchas personas. ¿Cuántos fracasos hoy en día hay? La gente no se quiere casar porque piensa que matrimonio es sinónimo de fracaso. Matrimonio es sinónimo de ¿qué? Peleas. Matrimonio es sinónimo de ¿qué? Divorcio. Matrimonio es sinónimo de ¿qué? Pelea financiera, dinero, que solo eso. Mucha gente no quiere casarse y los que se casan pasan un breve tiempo juntos y luego optan por el camino más fácil. Divorcio. Divorcio no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. No es el camino que Dios trazó para el ser humano. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo y que Él haría una ayuda idónea, ambos, ¿para qué? Para que caminen juntamente aquí, ¿a dónde? ¿A qué lugar? A la ciudad celestial. Una ayuda mutua, ambos ayudándose a conformarse a la imagen de Cristo Jesús. Y nótese que hay personas que están desvalorizando el matrimonio. O algunos dicen que el matrimonio es simplemente un contrato. Es decir, ¿para qué me voy a casar? Puedo vivir sin firmar ese contrato. Es un contrato, listo. ¿Contrato? Sí. Vaya ahí, vaya allá y compre un auto. Compre un auto. ¿Y para qué va a firmar que el auto es suyo? Es un contrato nomás. Vaya y compre un auto. Diga, no quiero firmar ningún papel, me llevo el auto y listo. No quiero firmar papel porque es un contrato nomás. No va a decir que es un contrato nomás. Va a firmar. ¿Por qué? Porque ese contrato da, ante la ley, da evidencia de que usted es el dueño de ese auto.
Usted viene, se lo trae, si está dueño de la automotriz puede venir a su casa y quitárselo, listo, porque no es suyo, porque no está escrito. Entonces usted está dando más valor a ese auto que a la persona que dice que ama. Tiene que estar escrito, yo amo. Cuando alguien ama, se quiere casar, que hace todo para la gloria de Dios, está escrito, mi hermano. Está escrito, quiere evidenciar, yo soy el esposo, la esposa de tal persona. Y el camino no es el divorcio, no es el divorcio. Ahora hay una crisis enorme en los matrimonios actuales. ¿Por qué? Por un sinnúmero de áreas, otras áreas afectadas y matrimonios afectados. Y así ocurrió en Job. Había una crisis matrimonial en la vida de Job. La esposa lo estaba motivando a pecar. Maldice a tu Dios, muérete. No era la persona idónea. Entonces la vida matrimonial de Job fue afectada. La vida matrimonial de Job estaba siendo un fracaso enorme. A tal punto era el fracaso de la vida de Job que la mujer le dice primero, maldice a Dios. Segundo, muérete. A ese nivel llegó. A ese nivel llegó. Fracaso en la vida de Job. En el matrimonio. Vamos a ir al capítulo 3, versículos del 1 al 6. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? ¿Y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me había venido, y me aconteció lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. ¿Qué otra área fue afectada en la vida de Job? Fracaso. Afectó otra área. El área emocional. El área emocional fue afectada en la vida de Job y él dice así, y mis gemidos corren como agua, porque el temor que me espantaba me había venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Job deseaba no haber nacido nunca y una profunda ansiedad y temor se apoderaron de él. Job llegó a tener un trauma emocional. Y no era para menos. Job había perdido todo lo material. Job había perdido a sus hijos. El área familiar afectada. Job estaba enfermo. Llagas, pus, enfermedad. Y la esposa de él le deseaba que maldijese a Dios y muriese. El área matrimonial había sido afectada. Por ende, Job es afectado también en su área emocional. Él deseaba no haber nacido nunca y cae en una profunda ansiedad. Y el temor se apodera de Job. Ahora imagínese una persona en toda esa área afectada, externamente. Primero externamente, situaciones, familia,
matrimonio, luego físicamente, luego emocionalmente. Toda esa área afectada. Y que vengan los amigos y le digan, por causa de tu pecado, por causa de tu culpa, aquí, esto otro, y aquello, y aquello. Imagínese Job, cómo estaba. Un caos, mi hermano, un fracaso enorme. Job estaba colapsando. Job estaba afligido. Y el alma de Job estaba presionada. Job deseaba no haber nacido nunca. No había paz en él. Lo que él temía, todos los miedos que él tenía, todas las dudas que él tenía se habían apoderado de él. Todo lo que él temía le vino a él. Imagínese cómo quedó Job. Desprotegido. Vulnerable. Ansioso. Desesperación. El pecho presionado. No conseguía respirar. Cuando respiraba, sudaba. Sudaba, mi hermano. Eso es ansiedad. Respirando el cuerpo, ansioso. Crisis económica. Perdí todo ahí. Perdí mi familia, la salud, los bienes materiales. No estaba siendo afectado de tal forma el matrimonio. Mi esposa no me quiere, me odia, me maldice. Mi esposa blasfema al Dios que yo sirvo. Por el suelo, trauma emocional y ansiedad. Un caos en la vida de Job. Fracaso. ¿Cuántos no están colapsando? Al borde del colapso, a lo mejor algunos aquí. Desesperados, ansiosos, con temores debido a los problemas, al igual que Job. Eso es lo que describe el texto aquí. Job deseando no nacer nunca. Job estaba congojado. Los problemas estaban llegando aquí, presionando el cuello, estrangulando a Job. La crisis apoderándose. Así estaba Job. Job estaba deseando no haber nacido nunca. Job estaba deseando morir. Dios, ¿para qué me hiciste, Señor, si estoy aquí pasando esta crisis, esta ansiedad, esta congoja, esta amargura, estos traumas? Estoy fracasando. Mi vida es fracaso tras fracaso. No consigo victoria en ninguna área. El fracaso comienza a presionar. Es como si el agua comienza a subir. Comienza a subir. Y no puede respirar. Se apodera. Fracaso, mi hermano. Así se sentía Job. Ahora usted creía que los hombres de la Biblia eran perfectos, que los hombres de la Biblia, los santos de la Biblia eran intocables, que los santos de la Biblia no fallaban, que los santos de la Biblia andaban caminando en las nubes, que nada le afectaba. Mentira, eran hombres, dice Santiago, semejantes a nosotros, sujetos a pasiones. Eran hombres que eran afectados. Ve a David cómo describen los salmos, los fracasos de él, las presiones. El relato de la vida de Job representa a todos los seres humanos. Todos nosotros nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida como Job. Todos hemos fracasado en diferentes áreas. Yo solo mencioné las áreas que fueron afectadas en la vida de Job, las cuales llevaron al fracaso, a la derrota, a la frustración. A lo mejor usted está frustrado, cabizbajo ahí, porque no consigue avanzar en su vida espiritual. A lo mejor su fracaso es espiritual, es netamente espiritual, no hay ninguna otra área. Espiritual. No consigue orar lo suficiente, no consigue ayunar lo suficiente, no consigue leer lo suficiente. Un día comienza a leer un libro, después un mes después vuelve a tomar el libro. No consigue. Fracaso. Fracaso tras fracaso. Ruina tras ruina. Sin embargo, en la vida de Job, Dios estaba obrando. En ese fracaso Dios estaba obrando.
Dios estaba trabajando en ese fracaso. ¿Sabe lo que Dios estaba tratando en Job? El orgullo. Y en medio, mire, nótese, hay algo que Job dijo. Está el área material fracasada, el área económica en fracaso. Está siendo afectada el área familiar, la salud, el matrimonio, las emociones están siendo afectadas, y a lo mejor su caso es al igual que Job. Pero hay una cosa que Job tenía claro. A pesar que pidió haber no nacido nunca, a pesar que vinieron todos los temores que él temía, ocurrieron. Pero hay una cosa que Job tenía clara. Y lo dice en el capítulo 19. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Job tenía esperanza en Dios. Job tenía expectativa en Dios. Job tenía esperanza en Dios. Y ahí estaba la vida de Job. A lo mejor igual que la vida suya. Fracaso, errando. No conseguía tener éxito, no conseguía tener victorias. Y todo iba de mal en peor. ¿Hasta qué? Hasta que Dios interviene en la historia. Hasta que Dios dice, basta. Hasta que Dios dice, punto final. Hasta que Dios dice, hasta aquí, Job. Tranquilo, Job. Ahora voy a actuar yo. ¿Sabe? Lo que dice el versículo 42:5 dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese era el propósito del fracaso de Job. Conocer a Dios. Amar a Dios, ver a Dios. Job, hasta antes de haber experimentado toda esta prueba, todos estos fracasos, todas estas áreas afectadas, Job tenía un conocimiento de Dios. A lo mejor era un conocimiento teórico de Dios. Sin embargo, después de pasar todo esto, después que Dios se manifestase y hablásele a él y le diese a entender su propósito en la vida de él, en la prueba que Job estaba pasando, en la situación que estaba pasando, ahí caen las escamas de los ojos de Job. Y Job declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora Job tiene un conocimiento empírico de la persona de Dios, un conocimiento adquirido a través de la experiencia. Ahora sé quién eres, Señor. Ahora conozco al Dios que yo predicaba, al Dios que yo leía, al Dios del cual yo oía. Ahora, a lo mejor ese es el propósito de su fracaso: conocer a Dios. A lo mejor usted llegó aquí en este culto oyendo de oídas al Señor, oyendo de Dios, leyendo de Dios. Sin embargo, Dios quiere que ahora sus ojos le vean, que usted contemple a Dios como Él es. Su experiencia con Dios. Experiencia. Capítulo 42, versículo 10 dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Nótese, había un propósito. Tal vez ese sea el propósito de su fracaso. Conocer a Dios. Y una vez que usted conozca a Dios, Dios va a suplir todo lo demás. Es lo que dice el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas, ¿cuáles? Las cosas fisiológicas, el comer, el beber, el vestir, todo lo necesario para que usted viva, pase aquí en esta tierra, será suplido, será añadido de parte de Dios. Punto. ¿Ahí? Fracaso. Es como Pablo diciendo, hablando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Es Job diciendo así, ¿dónde está, fracaso, tu aguijón? Oh, fracaso, tu victoria. Tengo el doble. Porque el fracaso era un medio para llegar a Dios, para ver a Dios como Él es. Punto, mi hermano. A lo mejor usted estaba ahí, en ese fracaso, y usted hacía todas las cosas bien, estoy hablando, hacía todo bien, perfecto, y llega fracaso tras fracaso. Y a lo mejor el propósito de eso es que usted conozca a Dios, que usted se acerque más a Dios, que ahora sus ojos vean al Señor. A lo mejor ese es el propósito. Dios está diciendo a través de esta palabra que no todo está perdido. A lo mejor usted piensa aquí, dudas por allá. Una cosa tenemos clara. Dios no perdió el control de su vida. Dios sigue teniendo el control de su vida, de sus acciones, de sus pensamientos, de sus emociones, de todo lo que a usted le rodea. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y va a llegar el momento, va a llegar el instante, la situación o el contexto en el cual Dios va a intervenir igual que Job, igual que en la vida de Job, y va a poner el punto final. Hasta aquí prueba, hasta aquí fracaso. De aquí para acá tú no pasas. Dios puso límite a Satanás para que tocase la vida de Job. De aquí para allá Satanás no pasa. No pasa. Hasta ese nivel puedes llegar. Hasta ahí puede actuar. Hasta donde está operando, Dios ha permitido que opere. Más allá no va a llegar. Cuando Dios diga, stop, para. Punto. ¿Cómo? Amén. Vamos a orar.